¿Aló? Buenas tardes, doña Mari, ¿cómo está? ¿Bien? Buenas tardes, profe. Sí, señor. Bien, gracias. Ah, bueno, esperemos un ratico, por ahí 5 minutos, ¿vale? Sí, señor. Gracias.
Bueno, compañeros, empecemos así porque no llegó nadie más. Si es así, pues demoramos más poquitico, no demoramos tanto. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con manejo integrado de malezas, el de un cultivo, que ha sido pues como el tema también tan complicado. Las malezas pues son una de las labores más difíciles de mantener en campo, porque cuando uno deshierva, por ahí que a los 10, 15 días, otra vez el lote está enmalezado. Entonces lo que se hace es utilizar muchas técnicas, ¿no? Por ese tema es muy parecido al manejo integrado de plagas y enfermedades. Entonces, pues están integrados también esos dos a la vez, porque si uno controla malezas, controla también insectos y controla enfermedades. Eso es una ventaja. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar algo de esto eh, y algunos de los métodos que puedan existir, que existen en la agronomía, en el área de la agronomía. Entonces, pues uno diseña un programa donde vamos a hacer un diagnóstico, después se mira cómo se va a manejar eso, es decir, se diseña, se planifica el manejo integrado y luego se ejecuta y se evalúa. El sistema de manejo consiste en prevenir, bueno, si se puede erradicar, aunque es muy complicado, ¿no? Son súper malezas, digamos, malezas muy bien adaptadas a los ambientes, entonces se nos complica. También, pues mirar los controles o los manejos. ¿Y qué tipos de estrategias hay o cuáles controles? Aquí también podemos utilizar diferentes tipos de manejos, que ya pues nos hemos familiarizado un poco con el tema anterior. Entonces hay control o manejo legal, manejo físico, biológico, cultural, mecánico, químico. Bueno, aquí es una cosa como muy controversial, porque aquí entra el manejo genético, ¿sí? De resistencias, de especies resistentes y mejor adaptadas que una maleza. Especies que son, por ejemplo, como el maíz transgénico, y lo han metido para este tema de las malezas. ¿Listo? Entonces ya después miramos eso. Estrategia de malezas, de estrategias de control, pues la idea es prevenirlas, medidas destinadas a evitar la introducción y establecimiento de una maleza considerada peligrosa por su potencial de invasión, por su persistencia, pues en un área donde no exista. Entonces las semillas de muchas especies de malezas pueden viajar por aire, pueden también quedarse pegadas a nuestra ropa y pueden ser diminutas, tan pequeñas que no las vemos, microscópicas, ¿cierto? Esas malezas pueden viajar, esas semillas pueden viajar de un lado a otro y pueden instalarse en un lote donde antes no tenía. Entonces eso representa pues un problema para muchos agricultores, pues por lo que a veces no se practican bien las labores, no se hacen bien las labores o adecuadamente. ¿Listo? Siendo así, pues aquí tenemos prevención. Entonces, pues hay varias tácticas. Uno, el uso de semilla limpia y semillas certificadas. Cuando uno compra semilla y esa semilla viene de un sistema, de un cultivo, obviamente, va a venir de un cultivo donde no se le hizo el adecuado manejo de malezas, pues esas malezas que les digo, las que son diminutas, microscópicas, esas semillas microscópicas se adhieren a las semillas de nosotros, a las semillas que nosotros compramos el paquete, vamos a sembrar, y ahí pueden venir semillas de malezas también. Entonces, lo ideal es comprar semilla certificada, es decir, que en esos lugares pues se certifica, que se le ha hecho un manejo previo para que estas cosas no sucedan. O incluso ni siquiera microscópicas, también pueden ir mezcladas semillas de malezas entre los paquetes de semilla que encontremos, casi que igual de grandes a bueno, o semillas grandes, no necesariamente microscópicas. Entonces eso es lo que se le llama impurezas, ¿no? Impurezas de la semilla que compramos, y ahí puede venir esto. Limpieza de la máquina. Entonces lo que les digo, eh, malezas tan diminutas, tan pequeñas, y que también se pueden adherir a nuestras herramientas,
¿Listo? Una máquina, un tractor, cuando paso un tractor de un lado a otro y no lo limpio, bueno, es difícil a veces pues, limpiarlo de las llantas, pero en la llanta quedan depósitos de tierra, ¿no? Queda tierra ahí como una plastilina, como pegada. Entonces, si se va uno para otro sitio, para otro lado, pues se lleva con el tractor, pues se va a llevar esas malezas hacia otro lugar. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues va a invadir el lote, ¿no? Entonces nos vuelve también un problema. Limpieza de áreas no agrícolas, sí, también representa un problema, pues porque cuando no se destina esto a la agricultura, se hacen podas extremas, las semillas y sí, lo que son el polen sale a volar hacia otras partes. Un ejemplo también lo podemos ver no solamente en semillas, ¿no? Sino en la forma como se propagan. Las plantas con flores necesitan pues de sus dos aparatos, son hermafroditas, entonces necesitan de polen y necesitan de un ovario y un útero para poder crecer. Y muchas semillas de malezas tienen la capacidad de hacer eso. Hay malezas tan poderosas, o sea, digamos, tan bien adaptadas, que una planta constantemente puede estar produciendo millones y millones de semillas en todo el año. Esas semillas salen a volar hacia otros sitios por el aire y van a caer hacia otra flor de otra maleza. Y de ahí pues hay un cruce, son como cosas naturales, ¿no? Pero, por ejemplo, el rábano, ahí en Cibate yo sé que se ve mucho rábano, pues le llamamos, bueno, también se le llama Lolium multiflorum, es uno que tiene la florecita morada, que después de que se siembra papa, queda esa semilla completamente esparcida por el lote y tan pronto se radica la papa, lo primero que va a crecer es este tipo de malezas. Que pues a decir verdad, pues nosotros la llamamos malezas, ¿no? Porque pues se consideran malezas en el momento en que intervienen en nuestro cultivo. De resto podríamos decirle que son arbences, no tanto como malezas, sino como arbences, pues cuando no son de nuestro interés en cuestión de un manejo sanitario del cultivo. ¿Listo? Porque pues si tengo lote pelado, ahí crece rábano, pues yo lo puedo dejar ahí creciendo el rábano. Que el rábano se queda ahí quietico, ahí creciendo, él va creciendo hasta que ya necesito pues yo pelar el lote, retiro todas esas malezas y las llevo a la zona de compostera. Ojo, las malezas se compostan, ¿listo? Se tienen que picar muy bien y se compostan, siempre y cuando se haga un muy buen compost. ¿Listo? El compost, una de las características que tiene es que el compost tiene que llegar a unas temperaturas altas, muy altas, para que, entre otras cosas, las semillas se mueran, las semillas de malezas mueran. El mismo pasto picuyo, ¿listo? El pasto picuyo que muchas veces para nosotros puede ser algo molesto, de pronto en una cama de frutales, o, perdón, una cama de aromáticas, se nos complica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este caso? Pues podar ese pasto y llevarlo a la zona de compostera. Pero, por ejemplo, plantas con flor, eso también se nos vuelve un complique. Entonces, ¿por qué? Porque por la combinación de los granos de polen que se van a fecundar a otras plantas. Aló, aló, listo. Bueno, entonces ese es otro problema. Limpieza de todas las herramientas, ¿no? Limpieza de la vestimenta, el calzado, maquinarias, herramientas, lo que les digo, manejo racional de la hacienda o en este caso manejo racional de nuestra finca, de nuestra hacienda, es decir, de tener todas las herramientas listas y limpias y empleando buenas prácticas agrícolas. Evitar el uso de tierra proveniente de áreas infestadas, pues es como un poquitico complicado porque a veces uno compra, hay personas que compran viajados de arena, de tierra, perdón, para llevarlo a sus fincas, cuando están, por ejemplo, hay mucho afrecho, cuando hay mucho cascajo, eso se ha visto. Entonces esa tierra puede venir con semillas de malezas y puede contaminar el área, un área donde antes no había malezas, puede pasar eso. Vigilar las plantas con pan de tierra adquirida. Bueno, eso es un tratamiento ahí que le dan al suelo, listo, con químicos y todo esto para
tratar de eliminar las semillas pequeñas de malezas que estén por ahí presentes en un suelo que compremos. Aunque pues nosotros no necesitamos de esto, es muy difícil. Aquí tenemos barreras fitosanitarias. Entonces hace referencia a toda esa serie de productos o de trampas o ya lo vamos a ver más adelante, de barreras como tal, como un plástico u otro tipo de cosas, una solarización que podemos utilizar para que impidan que crezcan. ¿Listo? Medidas, bueno, aquí con respecto a la erradicación, son medidas y procedimientos tendientes a eliminar por completo una maleza específica en un país o región. Y tiene un alto costo. Estas cosas que se emplean de este método de erradicación, el propósito es quemar semillas de malezas, pero a su paso se llevará muchos otros problemas, ¿no? Va de pronto a intoxicar el suelo porque de pronto se libera un nutriente en mayor cantidad por efecto de la temperatura. Podemos también estar eliminando organismos benéficos, ¿sí? De pronto insectos y hongos y bacterias que son benéficas para las plantas. Aló, aló, allá. Se justifica cuando se dice, bueno, se practica pequeñas áreas y tiene un alto costo porque eso implica una maquinaria, unos productos. ¿Qué es lo que hacen? Colocan un plástico de calibre muy grueso sobre el terreno y por debajo bombean vapor con un químico, por lo general con un herbicida, ¿listo? O simplemente le bolean vapor muy caliente, el plástico no lo deja salir y eso va hacia las partes internas del suelo. El suelo queda tremendamente caliente, casi que lo queman. Y eso aparentemente pues lo que hace es eliminar malezas, pero elimina muchas otras cosas. Además de que es bastante costoso el proceso, ¿no? Se justifica cuando se detecta una maleza peligrosa al inicio de su invasión y cuando se presenta en manchones de reducida extensión. Aló, aló, se está cortando bastante. Bueno, listo. Este tema de malezas peligrosas, me refiero, por ejemplo, a especies que pueden invadir un lote y eliminar toda competencia que esté ahí cercana. Un ejemplo puede ser las más famosas, ¿no? La lengua de vaca, el mismo pasto quicuyo, el rábano, la gualola, sí, es difícil, el diente león, son malezas tremendamente complicadas de erradicar. Y el problema es que cuando llegan al lote, ahí se van a quedar, ahí van a permanecer siempre. Ese es uno de los problemas de las malezas, que si no se hace por esos métodos extremos, que también pues yo me estoy tirando el suelo cuando hago este tema de la erradicación. Pero si no hago eso, ahí van a permanecer siempre. Pero son métodos muy extremos y muy costosos. Bueno, aquí pues muestran una diferencia entre control y manejo. El control es medidas y procedimientos destinados a evitar reducir la competencia u otros daños ocasionados por las malezas a los cultivos, a las pasturas o en zonas no agrícolas. Mientras que manejo tenemos combinación estratégica, racional a largo plazo. El control es a corto plazo, el manejo es a largo plazo de medidas preventivas de control y erradicación de un determinado ecosistema. Bueno, a fin de minimizar la difusión del impacto con una o más especies de malezas. Aquí, bueno, unas diferencias entre los dos también. Listo. Manejo integrado, pues es una aplicación racional, ya lo hemos visto, es parecido al manejo integrado de plagas y enfermedades. Una combinación de medidas de diferentes tipos, biológicas, biotecnológicas, de cultivo o de selección vegetal, de modo que la utilización de productos fitosanitarios se limite al mínimo necesario, con el fin de mantener la población de las malezas inferiores y que podrían causar daños o pérdidas inaceptablemente pues económicas. ¿Por qué nosotros desmalezamos? Pues porque esas malezas en algún momento van a crecer y van a llegar mucho más altas que nuestros mismos cultivos.
si se trata de aromáticas, por ejemplo. Cuando se trata, por ejemplo, de algunas aromáticas, competir contra alguna maleza se nos hace complicado, muy complicado. Un ejemplo, si tenemos de pronto hierbabuena, como eso se siembra en camas, dentro de la misma cama, que es de 1,20, y de ahí lo que ustedes le quieran dar así de largo, de 1,20 metros de ancho por 20 metros, 10 metros, 5, hasta 100 metros, ¿sí? Una cama así de larga. Dentro de esa cama, ahí yo siembro 3 hileras de aromáticas, pero entre esas 3 hileras, ahí pueden crecer mis malezas. Bueno, las malezas de lote, perdón, pueden estar creciendo ahí. Entonces, tanto para calles como para en las camas del cultivo, se puede volver un problema para nosotros. Y desenmalezar o deshiervar una cama de aromáticas, pues se nos va a complicar muchísimo más. Visto que si sembráramos aromáticas en hileras. Hay cultivos que se siembran en hileras, ¿no? Entonces, pues podemos estar hablando de manzanilla, podemos estar hablando de hierbabuena, de menta, ¿listo? O de romero. Pero las que se siembran en cama, por ejemplo, el tomillo, por ejemplo, las condimentarias también, como el cilantro, bueno, otro tipo de especies, se nos hace tremendamente difícil. Listo, ya después vamos a mirar los métodos. Aquí estamos, es como entrando a mirar un poco sobre malezas. ¿Cuáles son las etapas para desarrollar un programa de manejo integrado de malezas o arbences? Pues diagnosticar el problema. Se identifican las malezas predominantes, se hace una caracterización ambiental del área, del tipo de suelo que tenemos y el clima. ¿Listo? Una historia, tenemos que conocer el historial del lote que se sembró antes. Por ejemplo, como les digo, si en la zona de Cibaté, pues se siembra mucha papa y fresa, ¿no? Especialmente pues el tema de la papa, cuando se saca de ahí, el lote queda bastante fértil, muy fértil, pero va a traer una serie de malezas que también van a aprovechar esos nutrientes que dejaron en el cultivo de la papa. Por lo tanto, eso crece bastante, eso crece rapidísimo y tan pronto yo si cosecho la papa, dejo todo eso ahí botado, estamos hablando de semanas. No más, pensaría yo que no más de 2 semanas el lote ya está completamente enmalezado. Así de rápido crece. Entonces hay que mirar el historial del lote, lo que nosotros vayamos a sembrar y qué malezas habían ahí, qué cultivos habían ahí. O también aquí, qué cultivos vecinos. ¿Listo? Porque a un vecino le pudo haber llegado un problema de malezas, no las controla. Y como les digo, sus esporas y todo eso, sus semillas, viajan de un lado a otro. ¿Mm? ¿Se han visto el diente de león? Ese blanquito que cuando uno lo sopla salen a volar todas esas semillas. Es porque la semilla vuela, planea, digamos que como que planea grandes distancias y cae en diferentes partes y crece en condiciones extremas, tanto de salinidad de un suelo, digamos un suelo ya escarchado, un suelo lleno de parches, un suelo ácido, un suelo salino también, ahí crecen. Ahí llega esa semillita de diente de león y crece, tiene una adaptabilidad impresionante. Entonces imagínense lo que le daría a un lote que sí esté bien fertilizado, que esté con exceso de nutrientes como un cultivo de papa. Entonces hay que tener aquí en cuenta los cultivos vecinos. Caracterización ambiental del área, pues como les había dicho desde un principio, tenemos que conocer todas las características ambientales de la zona donde vamos a cultivar. Cuánta temperatura, cuánto llueve, cuál es la velocidad del viento, la nubosidad, cuántas horas de sol hace al día. Son variables climáticas que las podemos conseguir, ¿no? Sistema de manejo de cultivo, que es el manejo total del cultivo, el manejo integrado, manejo de plagas y enfermedades, plan de siembra, plan de post cosecha, manejo integrado del riego y de la fertilización, manejo integrado pues casi todos son manejos integrados, ¿no? Pero manejo integrado de los arbences, todo eso tiene que ir conjunto, cada uno van de la mano, ¿listo? Sistema de manejo
qué sistema de manejo pues tenemos al cultivo. Si es orgánico, si es químico, si es agroecológico, si es biológico, bueno, si es biodinámico, tantas cosas, ¿no? Sistema de manejo, ¿cómo se manejaban las malezas anteriores? Si solamente se hacía un deshierve o se aplicaban químicos fuertes. Sí, entonces muchos agricultores, especialmente pues bueno, en Cibate, en el tema de fresa, pues digamos que es fácil porque pues se hace una solarización y se controlan, ¿sí? En cierta medida, pero no dejan de haber malezas, ¿no? Pero se puede controlar. Pero en los lotes donde hay papa o cebolla, digamos, también sembrada, pues ahí sí se nos dificulta, ¿no? Aló, aló, allá. Etapas de desarrollo, pues análisis y evaluación de las prácticas que se van a emplear, selección de los métodos, lo que les digo, químico, biológico, orgánico, físico, mecánico, implementación de esas prácticas y evaluación de los resultados. Entonces, bueno, aquí nos doblamos un poquitico, qué pena que les... Identificar las malezas que son predominantes, pues hay que hacer también el tema de los muestreos, como cuando hace un muestreo uno en un lote de frutales, en un lote de aromáticas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Antes del cultivo, antes de que se inicie el cultivo, pues si había otro cultivo, pues ya sabemos que había X especie. Pero vamos a tener la oportunidad, antes de preparar el terreno y todo, vamos a tener la oportunidad de mirar cuáles malezas estaban presentes. Entonces, para eso hay muchas prácticas. Lo que se hace comúnmente en el tema de malezas es diseñar un cuadrito con 4 repisitas de madera de 50 por 50. Un cuadradito, un cuadrado ahí se pega con una puntilla a los 4 esquinas y se arma el cuadro, un cuadrito. Ese cuadro lo botamos por ahí unas 10, 15 o 20 veces. Dentro de cada uno de esos cuadritos, donde él caiga, vamos a mirar cuántas especies de malezas hay. Supongamos que cayó en X lugar. Ese ejercicio después lo tenemos que hacer, pero cayó en X lugar. Y en ese cuadrito me demarca a mí 3 malezas. Entonces, yo en un formato lo que hago es apuntar cuáles malezas hay y yo mismo a ojímetro le calculo un porcentaje de área. Digamos que ahí son 50 centímetros por 50 centímetros. Y eso entonces, dentro de esa área, lo que yo hago es contar o calcular o a ojímetro. Digo, no, por ejemplo, hay, aló, aló, ya se escucha. Por ejemplo, hay 20% de pasto quicuyo, 10% de rábano y 30% de lengua de vaca. Un ejemplo. Ahí yo cuento eso como esos, como así, como es porcentajes. Vuelvo y lanzo ese cuadrito a otra parte del lote y hago lo mismo. Eso lo voy tomando en una lista y va a haber una que es la que es más predominante. Entonces, para eso, pues yo tengo que caracterizarlas. Listo, digamos que hay más pasto quicuyo, ¿sí? Entonces, ya eso me determina a mí muchos métodos para poder empezar a manejarlas. Entonces, ya si es el tema químico, eso nos metemos en otro cuento muy aparte, porque es muy difícil, como les digo yo, poder controlar malezas. Digamos que orgánica y biológicamente sí se puede, pero siempre va a ser un problema gigantesco. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa? Aquí, los métodos. Pues dice que hay métodos culturales de control de malezas. Dice que en la preparación de la cama de siembra, para el caso de aroma de algunas hortalizas. ¿Listo? Este tema de la preparación, pues depende de la profundidad en que yo haga las entrecalles,
y qué tan alta también sea la cama, que se me facilite a mí poderla manejar cuando vaya a hacer un deshierve. ¿Listo? Porque en muchos casos, cuando ya nosotros tenemos nuestras plantas bien crecidas, están ya adultas, están de un porte bonito, pero crecen las malezas y les ganan en distancia. Ellas son muy buenas competidoras buscando, por ejemplo, la luz. Entonces, en cualquier momento, si yo descuido eso, lo que va a hacer es llenárseme de malezas y me van a cubrir mis plantas. Entonces, hay una competencia por luz. Entonces, se me va a retrasar el cultivo. Son, digamos, como especialistas en eso. En la preparación de la cama, pues digamos que podemos aplicar algunos herbicidas naturales o químicos, bueno, ya depende de cada uno, y tratar de eliminar ese tema de las semillas de malezas. ¿Cuál es la finalidad en sí de controlar malezas? Es siempre, como siempre van a estar ahí molestando. La finalidad es siempre darle ventaja a mis plantas con respecto a las malezas. Siempre tenerlas mucho más altas que las malezas. Aló, aló. Mucho más altas que mis malezas, perdón, que mis plantas. Esa sería el principio, pues, de controlarlas, ¿sí? Porque siempre van a estar ahí. Si yo las sé controlar, si por ejemplo eh, utilizo diferentes técnicas, no solamente la química, voy a poderlas mantener en un nivel muy bajito y me puede servir como colchón, como cobertura vegetal para que no se me degrade el suelo. Podría también utilizarse para eso. Pero lo que les digo, estamos hablando de especies de malezas que en semanas completan un ciclo de vida. 3 semanas, 2 semanas. Hay malezas que pueden controlar su ciclo en 2 semanas. La lengua de vaca y el diente de león. ¿Cómo así su ciclo? Desde que se propagó o por rizoma, como les había dicho, que alguna maleza especialidad es propagarse por rizoma, es decir, por raíz o por estolón, hasta que vuelva y esporule para que saque sus semillas o vuelva a generar semillas. Puede, lo que les digo, puede pasar más o menos 2 semanas. Así hay malezas que se pueden desarrollar con ese nivel de precocidad, digamos. Bueno, eh, rotaciones, hay que hacer rotaciones a nuestro cultivo porque unas malezas tienen como cierta afinidad con ciertos cultivos. Ya habíamos dicho que el rábano y la papa o el pasto con la lengua de vaca. Cuando uno siembra pastos, un problema grande es la lengua de vaca. Otro ejemplo, se ve por allá en la zona de los llanos, ¿no? Cuando uno siembra el arroz y le crece el famoso arroz rojo. Entonces también se nos vuelve otro problema. Entonces hay unas afinidades y unas relaciones entre esos. Entonces es no siempre estar sembrando una especie durante mucho tiempo en un lote, porque pues trae problemas también de malezas. Dejar descansar el lote también es una buena práctica, porque entre ellas pues compiten, ¿no? Entonces la más adulta, la más fuerte, la más robusta, la que va a tener ventaja sobre las demás, pero cuando yo dejo que descanse mi lote y lo puedo podar en barbecho, lo puedo podar varias veces y aprovechar esa masa vegetal. Entonces lo que va a pasar ahí en ese sentido es que al hacer ese tipo de podas, cuando ya la maleza está bien crecida, bien desarrollada, pierde viabilidad. Es una ventaja. Aquí Galaxy 51 levantó la mano. Galaxy A51 tiene la mano, sí, levantada. O la levantó sin querer. Bueno, listo. Aquí continuamos. Eh, Métodos, bueno, en épocas de siembra, pues también las malezas. Profe, Señora, buenas tardes. Profe, ¿con qué herbicida se combate la lengua de vaca? a nivel químico, Sí, señor. bueno, hay En la papa. varias, Sale sí, siempre la lengua de vaca más. sí. Entonces, miren, hay varias opciones para el tema químico, ¿sí? Solo que tenemos que entrar a ver
¿cómo les digo yo? Primero todo esto, pero se puede controlar con un herbicida de amplio espectro. De amplio espectro quiere decir que controla malezas, se llaman así, malezas de hoja ancha y gramíneas. Todo lo contrario a malezas de hoja ancha. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues ¿Camina? las Gra- personas lo que hacen Gramínea. en los cultivos de papa Y sector es 201, invertir el suelo lo más profundo que se pueda. ¿Sí? también la... Al hacer este tipo de prácticas, lo que hacen es como estimular la producción de las malezas como tal. Sí, es decir, pasa un arado de discos, invierte el suelo, remueve las malezas y los estolones o los rizomas los revuelve, los revuelca. Esto lo que hace es estimular el crecimiento de malezas. Lo que se hace en la agricultura, por lo general, es pasar con el tractor, invertir la capa arable del suelo y encima de eso, pues, se aplica un herbicida preemergente y ya cuando yo vaya a hacer el trasplante, unos días antes, aplico un herbicida posemergente. Entonces, el herbicida preemergente es antes de que hayan emergido las malezas. Los herbicidas postemergentes es cuando la maleza ya está ahí. Entonces, el herbicida preemergente va directo al suelo y se va a mezclar y va a hacer el daño dentro de la raíz. Mientras que otros herbicidas, por ejemplo, postemergentes, cuando ya está presente la maleza ahí en ese sitio, pues se aplican herbicidas postemergentes, por ejemplo, de contacto, que quema la hoja, que la destruye, o preferiblemente herbicidas de tipo sistémico. Ya vamos a hablar de algunos nombres, ¿listo? Pero posiblemente pues Bueno, van a haber profe. sistémicos, ¿listo? Gracias. Gracias, profe. Vale, vale. Pero así para que vayamos entendiendo el contexto del tema químico. ¿Mm? Listo. Entonces, Sí, señor. de esto también tenemos que tener en cuenta que también hay unos herbicidas que vienen post siembra y pre siembra, antes de sembrarse el cultivo y después de sembrarse el cultivo. Entonces podemos utilizar, ahí ya uno lo decide, un post emergente y pre-siembra, es decir, que ya la maleza está germinada. Yo arreglé mi lote, lo regué 15 días para que se incorporen bien los nutrientes, pero en esos 15 días me empezó a crecer maleza, ¿no? Entonces lo que yo aplico es un herbicida post emergente y antes de que vaya a sembrar. Entonces presiembra, en presiembra y post emergente. Así los venden en el mercado. Toca revisar bien la etiqueta. Dice herbicida posemergente y en presiembra, por ejemplo. O también se puede, el caso contrario, aplicar un herbicida preemergente antes de que la maleza se den y hacer un trasplante de plántulas. No, no, para el caso de las aromáticas. Pero para el caso de la papa, sí aplicar tanto herbicidas preemergentes como herbicidas presiembra en los principios de la germinación de la papa. Entonces, ella llega y germina y aplico un posemergente. De ahí, en 15 días, lo que hago es el famoso a tierra. Y se germina la papa, pasan 15 días, la maleza empieza a crecer, aplico mi técnica de atierre, que no es lo mismo que una porque, hago un atierre pequeñito, pero entre ese atierre lo que yo puedo hacer es, como hago la tierra, lo que hago es invertir una capa del suelo desde las calles del cultivo hacia la planta. Entonces lo invierto y queda expuesta a las raíces de las malezas y pues se van a demorar muchísimo más. Entonces hago 3 prácticas en el atierre y en el aporte. La diferencia entre el atierre y el aporte es que en el atierre solo se echa un poco de tierra sobre la base del tallo, mientras que en el aporte pues sí se hace un aporte a profundidad, es decir, se alcanzan a tapar algunos tallos y ramas bajeras con el fin de que se conviertan en raíz que va a producir, para el caso de la papa. Sí, entonces se puede aplicar eso. Entonces, ahí vamos varias técnicas. Herbicidas preemergentes al cultivo y presiembra. Después, cuando ya haya germinado mi cultivo,
puedo aplicar un herbicida post-emergente, es decir, ya cuando haya salido la maleza, y post-siembra, ya cuando esté germinada mi planta. Pero tengo que decidirlo si es o no es selectivo. Hay herbicidas que son selectivos, que son tan selectivos que, por ejemplo, solo controlan lengua de vaca, solo controlan rábano, o bueno, ciertas especies de maleza. Ahí podemos tener un atracin con Z, un dicuac también, dicuac, o un, por ejemplo, un paraquat, lo que es gramoxón y el glifosato son herbicidas de amplio espectro, presiembra y posiembra. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer, pues, a nivel químico, es tratar de utilizar la menor cantidad de malezas, de aplicaciones posibles. ¿Listo? Cada 15 días a 3 semanas puedo estar aplicando mi herbicida al lote. Es decir, antes de que se den. Y ojalá, preferiría yo que sea sistémico y de contacto también. ¿Listo? Entonces ya después vamos a ver ese tema del sistémico contacto, que son los mecanismos de acción. Pero se podría, por ejemplo, un atracin, un gramoxón también. Bueno, hay muchos. Aquí que vemos métodos biológicos. Métodos biológicos es asociación de insectos, ácaros, peces, microorganismos, hongos, alelopatías y bioherbicidas. Entonces ya vamos a mirar este tema de los bioherbicidas que se puede producir. La alelopatía, bueno, de pronto no hemos visto bien ese tema, pero es la interrelación que existe entre las plantas. Ya hay ciertas especies que sembramos que son comestibles o de uso humano que compiten muy bien contra las malezas, le ganan a las malezas, ¿sí? Hay una batalla a nivel del suelo, en la capa hacia abajo, ¿sí? Entonces es una batalla entre los exudados de una planta con la otra. Entonces, entre los exudados de nuestro cultivo, las raíces de nuestro cultivo, contra las raíces de una maleza. A ver también quién gana primero en emerger. Entonces aquí lo que tenemos es pues una serie de técnicas de las que nos podemos ayudar conociendo primero este tipo de metodologías. Bueno, hablamos aquí de la biotecnología, pero pues nos metemos a un tema muy controversial. A algunos no les gusta hablar de esto, pero es necesario conocerlo. Organismos genéticamente modificados u organismos transgénicos. Entonces, participación de un organismo que dona un gen de interés y un organismo que recibe ese gen de interés, que se expresará en los nuevos individuos que se construyan, ¿sí? O el nuevo individuo que se fecunde, que vaya a crecer y saliendo con una característica deseada. Es decir, transmite un gen para que se exprese en un organismo tan pronto va a nacer. Entonces, hasta ya ha llegado el tema de la biotecnología, pues a decir verdad, pues estas son técnicas un poco no tan bien estudiadas. No se sabe qué efectos trae sobre el ambiente. Ya me imagino que sabrán quiénes son los líderes de todo este tema. Dice que se ha hecho en soya, en maíz, en algodón, que son resistentes al glifosato. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos aquí presentes. Especies que son resistentes al glifosato con tecnología, con biotecnología como transgénesis, se llama esto. Pueden desarrollar, entonces yo por ejemplo, si siembro maíz, al maíz también hay una papa transgénica, ¿no? Hay papas transgénicas que les transmiten un gen y la venden en el mercado. Se puede conseguir. ¿Listo? Entonces, esa papa es resistente a X cultivo, a X maleza, va a competir muchísimo mejor. Voy a poder pasar un insecticida sin importar si le cae a mi cultivo y voy a eliminar lo que se encuentre en medio. ¿Sí? Pero no sabemos el nivel de peligrosidad que esto puede acarrear. Aquí nos salimos un poco del tema y vamos y hablamos
sobre el tema de la contaminación genética para el ambiente, que si se saca un individuo de estos biotecnológicamente diseñado, es decir, que se le metió un gen que se exprese contra resistencia a glifosato, ese polen, si es una planta con flor, ese polen se va a mezclar con una planta que esté por ahí en otro cultivo, también de lo mismo o que sea nativa. Al haber una combinación de genes, sale una nueva maleza, una nueva especie, que eso mucho se ha visto en muchas zonas del mundo. Colombia, pues digamos que no es la excepción por las zonas del Urabá. El Urabá pues se experimentaba con esto. Bueno, eso es otro cuento. Pero pues aquí me hablan de este método nanotecnológico, pues que es como un poco complicado de abordar. ¿Listo? Uso del transgénico vegetal, bueno, ahí explica, si quieren, pues yo les envío la presentación para que ustedes más o menos vayan entendiendo de qué se trata, el medio del vehículo por el cual se puede transportar un gen de una célula a otra. Entonces, bueno, ustedes después le echan la leíta. Dice aquí que para estas especies que han sido genéticamente modificadas, habla de que en Argentina, ya amplío un poco más esto, hoy en Argentina hay 3 cultivos transgénicos. En Colombia también hubo, ¿no? Hubo soya transgénica, Monsanto trajo soya, maíz y algodón transgénico y arroz. Arroz también trajeron aquí al país transgénico. Estamos hablando por allá de las décadas del 80 al 90 más o menos. Entonces en Argentina pues también se siembra eso. Fueron autorizados por la Secretaría de Agricultura, de Pesca y Alimentación en Argentina a partir de los informes de sus comisiones de asesoras. Bueno, hay como una organización, hubo una aprobación, se metieron esas especies argentinas, listo, muy buenas compitiendo contra malezas, listo, pero no se sabe después los efectos que causó, listo. Bueno, dice aquí que si hablamos aquí de otros métodos diferentes al químico, listo, y aquí hablamos de un control cultural, que todo el mundo lo puede hacer en un cultivo, sin necesidad de aplicar X o Y sustancia, que no contamina el ambiente y que se conservan los recursos naturales. Pero las desventajas rara vez suficiente por sí solo, es decir, me toca estarlo, un deshierve, una medida de manejo, de control cultural en manejo de arbences, es un deshierve. Entonces, rara vez es suficiente por sí solo, porque pues deshiervo y en 15 días, como les digo, vuelve y está creciendo la maleza. Requiere considerar factores ambientales de suelo y clima, esas técnicas culturales que se vayan a aplicar. Un control físico, pues hacen ya cosas muy extremas, por ejemplo, como quema o inundación de un lote, pues ahí dice que son bajos costos, pero pues ustedes se han dado cuenta que a principios de años muchos incendios que hubo a nivel mundial, todos los años, solo que los noticieros pues esta vez lo publicaron, pero muchos agricultores lo que hacen en sus fincas es quemar, ¿no? Cuando van a sembrar arvejas en los páramos, papa en un páramo. Entonces, bueno, claro que la CAR, yo entiendo que la CAR está regulando eso, pero las antiguas tradiciones era que pues el señor, el agricultor, bolea gasolina o bueno, y empieza a quemar todo el lote. Quema todo el lote y pues se vuelve un problema porque puede haber un incendio descontrolado. ¿Listo? Si no se sabe hacer. Pues que queda todo chamuscado, sí, pues imagínense la contaminación que genera. Pero esas cenizas son aprovechables por el suelo. Ese lote que se quemó va a quedar una capa, un mantillo muy suavecito y eso me va a servir a mí como fertilizante. Es por eso que en cultivos en zonas nativas se acostumbra a hacer esto. Es algo, pues a mí, créanme que yo lo veo como un poco atroz, pero a muchas personas les sirve, a muchas personas del campo les sirve.
Son medidas extremas, ¿listo? Y pues nuestros agricultores pues saben de estas ventajas, saben de este tipo de técnicas. Desventajas, riesgo de quema de alambrados y campos vecinos, de que se expanda, mejor dicho, el incendio, disminución de la fertilidad y potencial del suelo. Puede que sí, como puede que no. En algunos casos, sí se evapora cierto nutriente o que por el calor se puede quedar inestable. Inestable no disponible para la planta. Yo le apliqué calor, por ejemplo, le eché gasolina y empecé a quemar esa maleza. El suelo también cumple unas características. Se suben su calor, se eleva su calor, el calor interno del suelo se queda muy caliente y lo que les digo, va a destruir de todo, microorganismos benéficos, hongos, insectos. Entonces, pues, se nos vuelve también un problemota. Listo, aquí hablamos de control mecánico, y digamos que es como lo más viable para nosotros, ¿no? Pero pues también tiene sus pros y sus contras. Toda medida va a tener unos efectos, ¿no? Favorables y desfavorables, desde químico hasta cultural. Entonces aquí me están nombrando algunas de las ventajas y desventajas que podría tener esto. Control mecánico como un deshierve, pues generalmente es económico, bueno, relativamente económico. Uno puede pagarle a un señor un jornal. Me dicen la otra vez que estaba en 40.000 pesos el jornal. Entonces un señor en promedio puede desenmalezar, dependiendo del estado de las malezas, pero puede llegar a desenmalezar de 2.000 a 3.000 metros diarios. Ya nos referimos a agricultores, ¿no? Una persona, un operario, pues que uno contrate y que tenga muy poca experiencia en el campo, pues no va a hacer lo mismo. Sí, pero un área de 3.000 metros en un día es lo que yo he visto. Algunos, pues, agricultores o trabajadores del campo son capaces de lograr este récord, ¿no? Eso es difícil. Imagínense ustedes en un día 3.000 metros cuadrados lograr desenmalezarlos todos. Eso es impresionante, pero se puede. Afloja el suelo, pues la ventaja de muchas malezas es que cuando se hace un deshierve, al jalar yo la raíz, le doy aireación. Entonces, por eso dice que afloja el suelo, no permite que se compacte y hay mayor porosidad. Esa es otra de las ventajas del deshierve, o bueno, controles mecánicos que se hagan. Baja la contaminación ambiental, pues porque no se utiliza ningún químico, no afecta al cultivo vecino, a- aplicable en zonas extensas cuyo acceso no está limitado por topografía o el mal tiempo. Un ejemplo, San Antonio. En San Antonio se siembran muchas aromáticas, ¿no? Y allá no pueden subir los tractores. De hecho, pues allá ni siquiera hay tractores porque son zonas demasiado empinadas y son zonas con mucho cascajo. Pero ahí crecen las plantas. Pero cuando es una maleza es un complique también, pues tremendo porque tiene que llevar una serie de requisitos. No afecta al cultivo, sino, bueno, aplicables en zonas externas. Dice, su empleo sistemático puede reducir la cantidad de semilla. Aquí ya hasta aquí se me fue. Existente en un suelo. Esas serían como las ventajas. Las desventajas es que pues esos métodos de control físico como el de hierve manual, si no tiene un efecto residual, si simplemente es como una especie de control mecánico que se está haciendo también y eliminando y sacando del lote, o eliminándolas y que se sequen y vuelvo y las meto al lote. ¿Listo? ¿Qué otro? Requiere de más energía, eso sí. Estas técnicas de control cultural, bien sea, llámese un deshierve natural, o llámese, por ejemplo, una solarización, ya después la vamos a ver, por lo general me genera, perdón la redundancia, pero más costos que si no hiciera nada. Entonces, pues aquí es otro para que lo tengamos presente. Dice, no efectivo en épocas lluviosas. Entonces, las malezas también pueden crecer bajo estas condiciones. ¿Listo? En condiciones extremas de temperatura, lluvia o en condiciones extremas de demasiada agua. También un suelo que esté inundado. Ustedes han visto que se vuelve un pantano y ahí empiezan a crecer nativamente ciertas especies que se van a convertir en maleza
cuando yo vuelva a utilizar ese lote. Posibilidad de reinfestación, entonces lo que les digo, las herramientas, nuestras botas, cuando llevamos tierra para otra parte, pues ahí puede haber el problema del transporte de semillas. Puede dañar las raíces del cultivo, un deshierve mal programado, pero a veces es difícil, ¿no? Pero una lengua de vaca pegada a un tomillo, a un romero. Entonces, cuando yo arranco, si yo arranco esa lengua de papa, no la arranco a tiempo, pues ¿qué va a pasar? Me va a afectar las raíces de mi otro cultivo, porque va a tener la raíz gruesa, entonces yo al arrancarla, remuevo y molesto la raíz de la planta que está inmediata ahí, que es mi cultivo. Probabilidad de reinfestación, pues ya les expliqué un poco, que una maleza que se especialice en, por ejemplo, lengua de vaca y diente de león, ¿sí? Esas dos especies se propagan principalmente por raíz, por rizoma. Es su principal medio de propagación. Pero esas dos especies son capaces de producir miles, miles y miles de semillas microscópicas. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Profe, una pregunta, profe. Señor. Profe, bueno, como vos estabas hablando del tema de la lengua vaca y del diente de león, pues, bueno, yo lo conozco de otra forma porque, bueno, la lengua vaca, mi mamá, bueno, yo me crié en el campo y la lengua vaca se utilizaba para comestible también. O sea, Sí. realmente sirve para comestible y lo utilizaban también para como remedio. Y Salada. el diente de león también se lo come uno. Eso es un aperitivo, la cosa impresionante. Entonces, pues bueno, como tú lo miras como plaga, pero también es una planta alimenticia. Ah, sí. Sí. Se utilizan ensaladas. ¿M? Y por Sí, ahí, incluso tengo unas recetas. Y es la misma lengua de vaca, ¿no? Y venden semilla, ¿no? En las sí, tiendas de sí. agroinsumos venden semilla de lengua de vaca, ¿sí? No, y Pero eso, se comercializa, mi profe, se comercializa y también y tiene buena oferta. Sobre todo el diente de león tiene muy buena oferta. Y y el pues rábano. sí, y pues eso se mira como si fuera una plaga, pero realmente es un buen comestible y sobre todo que como es una planta muy resiste a las temperaturas y a la humedad y resiste a diferentes tipos de tierra, hasta prende encima de un concreto. Del asfalto. Sí, pero si viera lo que es proteínica y la flor, se la come uno, la flor se la puede uno comer, la hoja, eso es proteína, la cosa impresionante. No, sí, gracias. Pues ese tema no le he tocado, porque sí, no solo la lengua de vaca, sino, pues yo no considero, o sea, yo personalmente, y sé que he trabajado pues en lote, la ortiga. Muchos consideran la ortiga una maleza. Yo lo que hago es como un cultivo de ortiga. Entonces yo dejo que crezca bastante, arranco toda esa ortiga, vuelve y ella se propaga, ¿no? Pero con toda esa masa vegetal, yo hago yo hago fungicidas y hago insecticidas y hago pues hasta para el hombre, ¿no? Dicen que también es buena. Aparte de la lengua de vaca, y hay muchas, hay una que se parece a la artemisa, bueno, hay muchas malezas que pueden ser aprovechadas, sí, señor. Hay recetas, ahí ustedes buscan recetas con lengua de vaca por Google y recetas con diente de león. Y les van a dar más que todo recetas, bueno, para ensaladas y medicinales. Hay una que se llama la nacedera y esa, pues no sé si está en Cibate, pero en muchas zonas de Cundinamarca se da ese tipo de malezas. Hagan de cuenta que es como entre una lechuga y una espinaca. Es decir, una hoja igualita a la espinaca, pero del color de la lechuga. Así es la nacedera. Entonces, esa crece demasiado, por lo menos, ¿qué les digo yo? En Huasca. En Huasca crece bastante, en Huasca se ve mucha nacedera. Ustedes arrancan esa nacedera, la mastican y es recontra deliciosa porque sabe como a limón y se puede como, bueno, ya ahí pudimos hablar algo de recetas, pero eso es de un alimento impresionante porque trae vitaminas por montón. Se llama la nacedera, perdón, la acedera. Y pues sí, yo traje arte y eso se puede comer, ustedes pueden estar masticando todo el día
la cuestión, y es una fuente de vitaminas bastante, pero mucha gente la considera malezas. Muchas personas sí la siembran, la cultivan y la hacen en ensaladas, algunos hasta la venden. ¿Listo? Entonces, pues voy a ver si yo me pudiera conseguir algo de hacedera y llevarla, pues cuando nos podamos ver, porque pues yo sí sé quién me puede conseguir hacedera, pero eso ya lo que les digo, sería en Huasca. ¿Listo? Y tengo que ir a Huasca en algún día de esos también. Entonces yo llevo allá harta hacedera donde pueda conseguir, la llevo. La idea es que no se vaya a volver también maleza en Cibaté, porque son condiciones igualitas, la de Huasca y la de Cibaté. Entonces, de pronto, pues uno puede llegar a causar un daño así de enorme, de llevar una especie e introducirla de una zona a otra. ¿Listo? Pues no sé si en, lo que les digo, no sé si en Cibaté haya, pero pues hay que tener cuidado, ¿no? Pero pues yo lo considero más como una especie promisoria para la venta, no sé ni siquiera por qué la venden, no la venden. ¿Listo? Pero es una especie muy promisoria. ¿Listo? Y hay muchas otras. Que día vi también un cultivo, bueno, era de aromáticas y estaba lleno de rubibarbo. Le crecía bastante rubibarbo, ¿sí? Eran personas que venían de la ciudad, vieron, pues bueno, yo fui allá, me di cuenta que eso era rubibarbo. La única forma de saber que es rubibarbo, pues bueno, ya se sabe, yo conozco la planta, pero es comiéndose el tallo. Y estaba inundado de rubibarbo, inundado. Entonces puede darse el caso, bueno, la tierra que nosotros cultivamos es un tesoro, ¿no? Pero en este caso, pues, se ganó como la lotería, porque es una especie difícil de conseguir, el rubibarbo, ¿sí? Y lo empezó a vendérselo a un señor de un floricultor de ahí cerca de la zona, y el señor exportaba ese rubibarbo. Entonces, bueno, son historias ahí que han pasado, y eso era en Facatativá. ¿Listo? ¿Qué otra? Aplicable. Ah, bueno. Compañeros, vamos a dejar hasta acá. Por favor, no sé si exista o quisiera escuchar sus opiniones de quiénes de ustedes están o quieren que nos reunamos pues presencialmente ya para empezar clases. ¿Cuántos hay en sala? Son 6 personas. Entonces, pues no sé qué posibilidades existan de que nosotros nos podamos reunir, tal vez de hoy en 8, ya yo irme hasta allá y hacemos una reunión pequeñita. Mire, estaría yo, y según los que están aquí, son 6 personas más. Podríamos reunirnos al menos 6, al menos para conocernos, ¿listo? Y empezar de pronto algo de presencialidad, porque pues ya el SENA, digamos que ya permite irnos hasta allá. No sé, por aquí levantaron la mano. Galaxy Sí, A50, ¿qué opinaría? sí, Sería, yo por ejemplo, buenas tardes para todos. Yo estaría de acuerdo. ¿sí? Sí, yo estaría de acuerdo. Yo Igual también, profe. nosotros con Soraya estamos gestionando un terreno en Cibaté para poder comenzar a generar un proyecto de cultivo de aromáticas. Sí. Bueno, ya serían 2. Don Carlos y Soraya, sí. Sí, señor. Listo. Don Carlos Saavedra podría. Sí, sí, señor. Listo, en Cibaté. Doña Dari, ¿qué me dice si podría o no? De hoy en 8. Profe, sí, nosotros estamos acá en Cibaté y yo sé que pues hoy mi hermana no se pudo conectar, pero Podría ya ir. organizando el tiempo, sí, claro, profe, nosotros podríamos. De hecho, sí, nos gustaría mucho que Bueno, empezáramos ya, ahí sí como se dice, la presencialidad. Entonces no habría listo. inconveniente. Gracias. Bueno, también Diana y Esperanza, aparece aquí. ¿Sí podrían? Profe, buenas tardes con Heller. Yo Bien. podría, pero solo media jornada. No sé, profe, cuánto tiempo nos gastaríamos. Ah, bueno, sí, perdón. Pues nos veríamos a las 2 y a más tardar por ahí hasta las 6, ya cuando se oscurezca. Ah, no hay problema, profe. ¿Sí? Conmigo sí, sí ¿Y puedo. cuál sería el Listo. punto de encuentro, profe? Discúlpeme. Señor, ¿quién está hablando?
Luis, don Luis. ¿Cuál sería el punto de encuentro, profe? Discúlpeme. Ya lo definimos, pero quisiera saber quién más podría. Don Luis, no sé si puede. Como que se fue don Luis. Bueno, pero entonces puede GL, Diana, aquí tengo Diana y Profe, Esperanza. profe, perdón, pues tocaría, perdón que le interrumpa, profe, Sí, pues tocaría mirar, bueno, digamos, pues como nosotros, pues, yo trabajo, como te decía, nosotros trabajamos también en el tema medioambiental. Entonces, muchas veces, pues como ahorita ha estado cerrado casi todo el tema, por lo menos de las empresas y los colegios y las universidades, entonces, pues el tema medioambiental está empezando un poquito como, o sea, la empresa está empezando como a abrirse. Entonces, pues nos ha tocado pues incursionar y pues hacer, de acuerdo a lo que nos exige, digamos, la persona que genera, el generador. Entonces, pues tocaría mirar, digamos, a ver si de pronto puedo sacar en que sea, no puedo, o sea, de pronto acudir a muchas clases, pero sí de pronto podríamos ir aunque sea una sola clase, pero el resto me tocaría solamente virtual. listo, vale. Bueno, ahí vamos cuadrando. Sí, pero igual, eso siempre es lo que les digo. Las puertas van a estar ahí abiertas. ¿Listo? Don Luis, ahí sí, bienvenido, cuando quiera. Si ya nos empezamos a ver presencialmente. Pues yo pienso que, pues alguien, no sé si pudiéramos vernos donde Doña Dari. Doña Dari podría, Profe. Sí, profe. Sí, ¿sí? sí, claro, yo aquí dispongo de un lugar donde nos podemos reunir. Yo creo que si nos reunimos unas 10 personas estaría bien y igual aquí en el lote también Sí, podríamos mantener el distanciamiento y sí. no habría problema, profe. Sí, toca hablar primero de nuestra protección, ¿no? Pues ese Sí. día tenemos que llevar de todo, ¿no? Alcohol, tapabocas, guantes, listo. Si quieren llevar pues careta o visor para protegernos mejor, pues genial. Desinfectante, listo. Entonces pues llevarnos herramientas. Yo pensaría que no más de 10 personas, de pronto hasta vayas más de 10, pero ya grupos de 20, no creo que lleguemos a 20, pero grupos de 20 sí ya digamos que me daría como miedo. Pero yo he visto que aquí en las reuniones han habido de 10, 8 a 10, 9 personas casi siempre han estado presentes, entonces podríamos hacerlo pues así. Nos veríamos, si quieren, donde, me imagino que, no sé cómo está el transporte en Cibaté, Ya está si normal, están profe. dejando pasar. Sí, ya se normalizó, ya no hay restricción para la entrada en Chusacá ni nada. O sea, Ah, ya el listo, que quiera venir en su carro particular lo puede hacer y el transporte público también está funcionando. listo. Pues la verdad, yo llegaría entre 1:30 a 2. De hoy en 8 llegaría allá a Cibaté. Yo llego al pueblo, Y ahí al parque ¿sí? principal, profe, y ahí nos podemos ubicar. O sea, Profe, el punto de encuentro profe, perdón, sería el parque principal de Cibaté. Sí, señor. profe, perdón, pero la restricción está, o sea, hay una restricción, bueno, de pronto no han mirado la nueva resolución que sacó el presidente, está sujeta al decreto, el decreto que sacó presidencial, que es, bueno, es un decreto de guerra. Hay una resolución que sacó la ahorita último, y sí hay una restricción hasta el 30 de noviembre. Toca estar al día en todo el tema normativo para Sí, no cometer errores o hacer que los compañeros cometan errores. Ahí sí, está señor. bajo resolución una restricción hasta el 30 de noviembre. Ya les mando un documento que hay. Gracias. Voy a hablar con la alcaldía y les voy a les voy a hacer la propuesta a la alcaldía. Voy a llamar con la niña que nos ayudó a reunir el grupo a ver si nos pueden dar un permisito. Si vemos que, bueno, yo voy hasta allá, si vemos que se nos complica así mucho, que nos devuelven, que uno no pudieron entrar, que otros no pudieron ir, pues ahí cuadramos, ahí vamos sobre la marcha, ¿sí? Eh, pero lo que usted dice es muy Y ellos, cierto. aunque las reuniones de 10 personas están permitidas, Sí, y exacto. aquí, y ella también nos puede ubicar de pronto, pues si es de pronto un sitio, o sea, un salón o algo, por ejemplo, en la casa, ella lo puede hacer. Entonces, ahí estaría bien, o sea, no hay problema de esto, pero 10 personas está permitida la reunión. Y creo que somos como 10. Sí, Somos sí. por mucho unos, no creo que más de 20, que es lo que no está permitido.
Y pues lo mismo, pues nos llevamos todo nuestro equipo de protección personal y pues que también tenemos que tener permiso por parte de la alcaldía, ¿no? Que pues nos permitan, porque qué tal nosotros ser reunidos y un problema con la alcaldía llama al SENA, pues aunque yo tengo ya permiso del SENA, ¿no? Ya más tardecito les envío un decreto también que sacó el SENA, pero lo que dice don Luis es cierto, hay un nuevo decreto que es hasta el 30 de noviembre, ¿sí? Pero hay unas partecitas de esa resolución que sacó el SENA donde ya digamos que es como libre ya la decisión mía como instructor de salir a dar clases, ¿sí? Y es una decisión, pero entonces yo quisiera intentar pues con nosotros, pues no he intentado con los otros grupos, es con el primer grupo que intento, la verdad. Entonces, pues si quieren nos vemos en el pueblo, pero yo primero hablo con Alejandra, bueno, de la alcaldía, primero hablo con ella y les doy razón por el chat. ¿Listo? Así que porfis, para que estén pendientes del chat y yo les comento más o menos que hablé en la alcaldía. Si nos prestan un terreno, si nos prestan un salón. En caso de que no nos presten un salón, pues, y si no, y si nos dejen reunirnos, pues nos vemos donde doña Dari. Allá la molestamos. Tranquilo. ¿Listo? Y Perfecto. obviamente el distanciamiento siempre, siempre el distanciamiento. ¿Sí? Entonces, si es así, más tardecito por el chat les envío el listado de materiales para que vayamos consiguiendo, ¿no? Que son semillitas y tierra. Ya después les digo qué, ¿vale? Entonces, pues compañeros, pendientes por favor del chat, cualquier cosita que yo les dé. Puede ser que también les diga, no, no se pudo, entonces no nos tenemos que ver virtualmente. No que pues aquí entre nos, que no lo sepan ahí más, pues yo estoy cansado de las clases así virtuales. Pero entonces sí quiero ya empezar a hacer prácticas. Entre otras cosas, pues pendientes también de los materiales de formación cuando nos vayan a llegar. ¿Listo? Porque pues la ventaja es que ustedes pueden irlos a recoger hasta Cibaté, hasta el SENA de Cibaté. Esa es la ventaja. ¿Listo? Entonces nos veríamos de hoy en 8. Les recomiendo por favor muy pendientes del chat. Ya les envío el link de la asistencia y la presentación. ¿Listo? Entonces muchísimas gracias compañeros de verdad y espero que nos podamos ver. ¿Listo? De hoy en 8. Entonces Listo. Ok, bendiciones profe, buena para tarde. todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien todos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.